Primeros gobiernos independientes. 1824. Se establece el primer gobierno republicano después del fusilamiento de Agustín de Iturbide, con el nombramiento del primer presidente constitucional de la República, el general Guadalupe Victoria. Texas se incorporó al estado de Coahuila, a fin de que no fuera gobernada por la administración federal y se permitiera abiertamente la inmigración. 1828. Claramente había una crisis política, pues los federalistas se escindieron en dos grupos, los moderados y los radicales. Los moderados postularon a Manuel Gómez y los radicales postularon al caudillo Vicente Guerrero, quien se colocó como presidente. 1829. El 27 y 28 de julio, los invasores españoles desembarcaron en Punta de Jerez, Tamaulipas, y avanzaron hacia Tampico, ciudad de la que se apoderaron. Las tropas defensoras, al mando de Manuel Thier y Antonio López de Santa Anna, lograron rendir a las fuerzas invasoras el 11 de septiembre. De esta forma, el intento de reconquista fue frustrado. 1830. Anastasio Bustamante asumió la presidencia de México y nombró a Lucas Alamán ministro del Interior y de Asuntos Exteriores. El 6 de abril, Lucas Alamán promulgó una nueva ley de colonización donde se prohibió la entrada a nuevos inmigrantes. El 16 de octubre, Lucas Alamán fundó el Banco de Avío para fomento de la industria nacional y tenía como objetivo central la implantación de una industria que impactara en el sector agropecuario. 1832. A finales de este año, Bustamante renunció y políticos liberales formularon las primeras reformas liberales de corte anticlerical. 1833. En octubre, el Congreso promulgó varias leyes formuladas por Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala y José María Luis Mora. 1835. Santa Anna retomó el poder y expulsó a Gómez Farías, y 2 meses después, el nuevo Congreso, afín a Santa Anna, comenzó a modificar la Constitución para implantar una república centralista. 1836. El Congreso redactó las 7 leyes, una nueva Constitución que adoptaba el centralismo para la República Mexicana. 22 de abril. Los rebeldes tejanos sorprendieron al ejército de Santa Anna en sus riberas del río San Jacinto, cerca de la actual ciudad de Houston. España reconoció la independencia de México el 28 de diciembre. 1838. Bajo el pretexto del pago de una indemnización a favor de un pastelero francés radicado en México, la Armada francesa al mando del almirante Bazoche y el ministro de Faudis bloqueó el puerto de Veracruz en marzo. El 27 de noviembre, la Armada procedió a bombardear la ciudad, el fuerte de San Juan Ulúa. 1843. Se promulga una nueva constitución el 14 de junio, redactada por una junta de nobles dirigida por Santa Anna. Santa Anna resultó ganador en las elecciones que se organizaron en virtud a las nuevas leyes. 1845. El presidente James Knox Polk da un mensaje en diciembre en el cual alude a la anexión de Texas y la posibilidad de guerra contra México y sus posibles aliados europeos. 1846. En diciembre, el Congreso designa presidente a Santa Anna y a Valentín Gómez Farías como vicepresidente. 1847. Entre 1847 y 1901, la península de Yucatán vivió una serie de conflictos a los que erróneamente se les ha llamado Guerra de Castas. Los invasores conquistaron la capital el 15 de septiembre. Al día siguiente, Santa Anna renunció a la presidencia y se formó un nuevo gobierno presidido por Manuel de la Peña y Peña. 1848. Mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado en febrero, México fue despojado del 55% de su territorio, correspondiente a Texas, California y Nuevo México.
1853. Santa Anna asume el poder en abril con apoyo de liberales y conservadores. 1854. En marzo, varios oficiales descontentos con Santa Anna, encabezados por Ignacio Comonfort y con el apoyo del cacique de Guerrero, Juan Álvarez, se sublevaron elaborando el Plan de Ayutla, en donde uno de los principales puntos fue la destitución de Santa Anna. 1855. El 17 de agosto, Antonio López de Santa Anna renunció a su cargo y se marchó al exilio. El 14 de octubre de ese año, una junta de representantes de los estados eligió a Juan Álvarez de presidente provisional. 1857. El 5 de febrero se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta nueva Carta Magna, si bien era formalmente federalista, buscaba fortalecer el poder central para ejecutar los proyectos de reforma. En diciembre, las tropas que se encontraban en la Ciudad de México, comandadas por el general Félix Zuloaga, se rebelaron bajo las demandas del Plan de Tacubaya, en el que se exigía un nuevo constituyente de corte claramente conservador. 1858. En diciembre, una junta de notables destituyó a Félix Zuloaga y lo sustituyó por el general Miguel Miramón. 1859. El 26 de septiembre, Juan Nepomuceno Almonte firmó el Tratado Mon-Almonte con el gobierno español. Por medio de este, México se comprometió a pagar indemnización a España por el asesinato de súbditos españoles ocurrido en 1856. 1861. El 11 de enero, Benito Juárez entró triunfalmente a la Ciudad de México. 1862. El presidente Juárez negoció las deudas en febrero con el documento conocido como Preliminares de la Soledad, a cambio de que los invasores no se adentraran más en el territorio nacional. El 5 de mayo, los franceses se presentaron en la ciudad de Puebla, defendida por el ejército juarista. 1863. El 19 de marzo, los franceses pusieron a Puebla bajo sitio, el cual se prolongó hasta mayo de ese año. Ante la derrota del ejército mexicano en Puebla, Benito Juárez salió de la capital el 31 de mayo. 1864. En abril, con la ayuda de Napoleón III y los conservadores mexicanos, Maximiliano renunció a los derechos de la corona austríaca y aceptó el trono mexicano. El 28 de mayo, Maximiliano y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. 1867. Porfirio Díaz ocupó la ciudad de Puebla e inició los preparativos para sitiar a la Ciudad de México. Maximiliano se rindió al general Escobedo y el imperio llegó a su fin. Después de ser juzgados, Maximiliano, Mejía y Miramón fueron fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de julio. 1871. Porfirio Díaz se levanta contra Juárez. 1872. Muerte repentina de Benito Juárez el 18 de julio. Durante su gobierno interino, Lerdo logró contar con el apoyo de propietarios y liberales, situación que le ayudó a ganar las elecciones y ocupar el cargo constitucional. 1876. Otra revuelta organizada por Porfirio Díaz estalló desde el estado de Oaxaca bajo el pretexto de que las nuevas elecciones eran antidemocráticas y rechazaba la reelección. 1877. Ante la presión política de Iglesias y la militar de Díaz, Lerdo de Tejada renuncia en enero.